Hola, buenas tardes. Yo vengo a hablar sobre los derechos humanos, pero para poder sensibilizar con estos, primero debemos saber qué son los derechos humanos. Pues estos son las facultades que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Estos derechos son inherentes a las personas y pues inherente quiere decir que no podemos renunciar a ellos o no se nos puede separar de ellos, porque pues esto es lo que nos permite vivir de forma digna y desarrollarnos en condiciones también que sean dignas, en donde la obligación de los gobiernos es el poder garantizar el cumplimiento de estos derechos. Dentro de los derechos humanos podemos ver que estos se fundamentan en valores que son elementales, como lo son la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, la paz, entre otros. Esto debido a que desde que el ser humano existe ha tenido que enfrentarse a distintas luchas para que sus derechos puedan ser reconocidos, ya que dentro de la historia de los pueblos pues siempre ha existido problemas con personas que se sienten superiores a los demás, y pues este tipo de luchas nos demuestra que las ideas del ser humano se han modificado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales reconocen a los derechos de todas las personas sin importar su raza, su sexo, su religión, su edad, su ideología o cualquier otra característica que pueda tener, ya que estas leyes parten de la idea de que todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. En este sentido, pues la creación de las leyes son muy importantes, pero mucho más importante es que se vea su cumplimiento, ya que pues dicho reconocimiento y garantía de los derechos humanos ha sido motivo de la creación de acuerdos internacionales, mismos que obligan a respetar los derechos de cualquier persona, incluidos los extranjeros que habiten dentro del territorio mexicano. Nuestra Constitución Política Federal ordena en su artículo 133 que las leyes internacionales son obligatorias y que tienen la misma jerarquía que las contenidas por esta ley suprema. Las más representativas son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Estos documentos fueron acordados debido a las severas violaciones a los derechos humanos que se sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, pues con el propósito de que no se volviera a repetir nunca más esas atrocidades de la dignidad humana. Y pues los derechos contenidos en estos documentos son en esencia los consagrados de nuestra legislación, bajo la denominación de garantías individuales y sociales. En cuanto a las garantías de igualdad, pues son las que nos garantizan la protección, la igualdad ante la ley, la prohibición de la esclavitud, igualdad entre hombres y mujeres, no ser juzgado por las leyes privativas ni en tribunales especiales. Por otro lado, las garantías de libertad establecen la libertad de trabajo, libertad de expresión, el derecho de petición, libertad de tránsito y la libertad de culto. También están las garantías de seguridad, que garantizan la no reactividad de la ley, audiencia, prohibición de celebrar tratados para la extradición de reos políticos o esclavos, prohibición de actos de molestia en contra de las personas, derecho a la impartición de justicia, prohibición de ser apresado por deudas de carácter puramente civil, organización del sistema penitenciario, prohibición de las detenciones prolongadas ante la autoridad judicial y maltrato durante los mismos.
También están las garantías de propiedad, la cual garantiza derecho a la tierra y a la propiedad privada y social. Las garantías sociales son las que garantizan el derecho a la educación, a la protección de la salud, el derecho a una vivienda digna, derechos de los trabajadores y la seguridad social. Y pues todos estos derechos deberán ser respetados por cualquier persona en cualquier lugar de nuestro territorio. Pero, ¿quiénes son los que defienden los derechos humanos en México? Recordando que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, así que se deben crear instituciones que permitan condiciones de vida digna. Los servidores públicos son los primeros defensores de nuestros derechos, por lo que están obligados a actuar conforme a la ley y con la sensibilidad suficiente para darnos una atención adecuada. Los empleados del gobierno deben realizar su trabajo conforme a los siguientes principios, los cuales son la imparcialidad, que esto quiere decir que deben brindar un trato igual para todas las personas, sin importar nuestra apariencia, el género, la condición social o ninguna otra cualidad. La legalidad, que es donde los servidores públicos deben fundamentar siempre su trabajo en la ley. La oportunidad, que es muy importante que cuando solicitemos algún servicio las autoridades actúen con prontitud, ya que pues cualquier retardo se considera negligencia. Y también la lealtad y honradez, ya que pues el Estado puede proteger nuestros derechos gracias a que nosotros aportamos los impuestos que están dispuestos en las leyes.